Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta que todas las compuertas están reaccionando al mismo tiempo? Bueno, repasamos una vez más esos tres estados que se habían mencionado antes en los que puede estar la membrana. Vemos que por un lado estaba nuestro estado inicial, en el que la neurona está en reposo y se decía que la membrana estaba polarizada precisamente porque había muchos sodios aquí afuera, un poco menos de potasios en la parte de adentro. Y entonces la diferencia de potencial andaba alrededor de los menos 70 milivolts. Digamos que este es el punto de equilibrio donde, bueno, realmente ni el potasio, ni el sodio, ni el cloro están exactamente donde querrían estar, pero se balancean el efecto neto de todas las compuertas. Entonces, la siguiente parte es cuando llega este shock eléctrico, de repente se activa lo que está sucediendo aquí y lo que va a suceder es que empiezan a entrar los sodios. Entonces, esto en vez de ser menos 70 va a empezar a subir. Vamos a estar menos 30, menos 20, podríamos incluso llegar a tenerlo en valor positivo. Y entonces caemos en este estado que se le llama despolarizada. Y entonces teníamos la V mayor que 0. Y sucedió precisamente por corrientes positivas externas, es decir, fue cuando los sodios entraron a la célula. Después de eso veíamos que iba a venir otro estado en el cual la neurona empieza a recuperar su estabilidad. De hecho, lo que va a suceder es que se van a abrir las compuertas de potasio, van a empezar a correr a los potasios de aquí, se salen, y eso va a provocar otro estado que es la hiperpolarización. También se va a poner acá el tapón, ¿no? Entonces, la hiperpolarización va a ocurrir cuando otra vez estamos regresando a un voltaje bastante menor que lo que teníamos antes. Vamos a caer por debajo de estos 70 milivolts y es provocada por corrientes positivas desde el interior. Es decir, es cuando salen corriendo los potasios. Esto lo podemos ver aquí un poco más gráficamente con lo que teníamos antes. Tenemos aquí el estado de equilibrio. Estamos en el estado polarizado, potencial en reposo. De repente aquí se rebasa el voltaje umbral en el cono de la neurona, o le dan un toque a la neurona. Se va a activar el disparo, es precisamente cuando están entrando los sodios. Y luego caemos aquí en otra parte donde empiezan a salir los potasios, se compensa y hasta, bueno, se tapan los sodios y entonces vamos a caer mucho, mucho, mucho abajo. Se queda aquí un rato y ya después otra vez regresará a la normalidad. Esto que tenemos aquí, pues es la relación, decíamos, aquí ya estamos interpretándolo en términos de compuertas y iones que entran y salen. Aquí está más bien al estilo de lo que midieron Hodgkin y Huxley. Hodgkin y Huxley experimentalmente, pues lo que podían medir era esta probabilidad de que se abrieran o cerraran las compuertas o los poros que ellos iban imaginando, porque podían medir las concentraciones de iones adentro y afuera. Entonces por eso alcanzan a medirlos en infinitos, es decir, le dan el toque, dejen que se estabilice, vamos a ver qué concentraciones van detectando. Si se fijan aquí, van cambiando los voltajes en los cuales se están aplicando. Y están viendo también, pueden medir cuánto tiempo se tardan en llegar hasta ese punto estable. Y lo que se hace aquí es pues la versión original de este tipo de experimentos. Calculan punto por punto, salen experimento, toman la medición y una vez que tienen una serie de puntos para los diferentes valores, pues lo que se hace es tratar de ajustar alguna curva. A ver, esto de qué tiene pinta. Tiene pinta de exponencial, tiene pinta de parábola, tratar de ajustarla y a partir de ahí salen las ecuaciones. Entonces, de ver la forma de estas funciones y los comportamientos que estaban midiendo, ellos lograron deducir estas ecuaciones. Estas son las que fueron medidas de manera experimental. Entonces, observen que esto ya empezaba a tener como un patrón general que decían, miren, las diferentes compuertas todas se pueden escribir de una manera genérica en términos de estas funciones exponenciales, ya sea en la parte de arriba o en el denominador. Y de hecho, gracias a eso también logran modelar muchas otras compuertas más aparte de la de sodio y la de potasio. A nosotros nos interesan particularmente estas dos. Entonces, esto es lo que tenemos experimentalmente. A partir de aquí, pues tenemos que poder calcular las Ns, las Hs y las Ms. Bueno,
Entonces, ustedes van a poder reconstruir precisamente esas gráficas, pero ahora de manera simulada, con las ecuaciones ya una vez despejadas y regresando a los sistemas que teníamos desde antes. Les notarán también ahí porque hacemos los cálculos en el orden en el que se hacen. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de qué es lo que va a suceder con la neurona. ¿Cómo interpretamos cada una de estas partes? Aquí tenemos precisamente los elementos correspondientes tanto al sodio como al potasio. Lo referente a sus componentes, por ejemplo, aquí estamos viendo en el caso de la N, que el potasio tiende a entrar a partir de los menos 50 milivolts. Poco a poco se va incrementando la probabilidad, de que se salga el potasio. Se abren las compuertas y lo que va a suceder con el potasio es que se sale de la neurona. Y tenemos también aquí qué es lo que sucede con el sodio. Si se fijan, el sodio tarda más en reaccionar para empezar a dejar entrar los sodios, pero también aquí vemos la probabilidad de que quede tapado precisamente con esta compuerta, ¿no? En esta parte prácticamente está inactivada. Aquí dejaría pasar cosas, pero a partir de aquí ya está tapando a los canales de sodio. Y acá lo que estamos viendo es cuánto se tardan en realizar sus acciones. Entonces, por ejemplo, esta línea roja que está acá corresponde a los sodios y lo que nos está diciendo es que el sodio reacciona muy rápidamente cuando está cambiando el potencial. Entonces rápidamente va a llegar a decidir si se quiere abrir, por ejemplo. Estas otras compuertas nos dicen, por ejemplo, la morada, que en esta parte de acá los tapones pues no están reaccionando tan rápido, pero en la parte de en medio sí, que sería precisamente cuando estamos por aquí. Entonces por eso es que las compuertas de sodio se abren, pero muy rápidamente si se sigue subiendo el voltaje se van a tapar y ya no van a dejar entrar más sodio a la célula. Por otro lado, estamos viendo que el potasio reacciona más rápido aquí, pero el resto del tiempo es bastante lento. Entonces también aquí en medio es cuando va a dejar que se escapen los potasios. Y aquí vemos entonces ahora sí la anatomía del disparo completo. Aquí estamos pensando que no se está aplicando ningún tipo de corriente, entonces la neurona se está quedando en equilibrio. Ojo con los puntos de referencia que están utilizados aquí. Este 0 realmente correspondería al menos 76, que es el punto de equilibrio del voltaje de la neurona. En este punto es cuando están sumándose las corrientes, se dan de cuenta, entre todas las dendritas, entre el cuerpo de la neurona, se empiezan a acumular, acumular, acumular. Aquí rebasa el umbral. Observen que es bonito que las ecuaciones diferenciales predicen este comportamiento. Entonces se aplicó la corriente externa, comienza a subir, aquí dispara, porque ¿qué es lo que está pasando? Observen que precisamente en este mismo tiempo se están abriendo todas las compuertas del sodio. Está ahorita inactivado el tapón. Entonces aquí va a entrar sodio muchísimo y por eso es que vemos que se está incrementando este voltaje, se está volviendo más positivo. Entonces entramos aquí en la fase de la despolarización. Estamos quitando esa diferencia que teníamos. Ahora, al mismo tiempo que los sodios de repente se abrieron y ¡pum!, dejaron entrar un montón, empezamos a ver que también se va encendiendo la activación de las de potasio y empieza a sacar a los potasios la neurona. Entonces, esto empieza poco a poco a, pues como contrarrestar el efecto de los sodios que estaban entrando. Entonces, conforme se va saliendo el potasio, vamos a ir avanzando en la dinámica, de manera que todavía está subiendo el voltaje, pero a partir de aquí, ¡pum!, se tapan los sodios. Entonces ya empieza la fase de compensación. Se tapa la compuerta de sodio, ya no puede entrar más sodio, se está saliendo el potasio y eso va a hacer que de momento otra vez caigamos aquí en la diferencia de potencial, se va a hacer más grande, más negativa y vamos a entrar a la etapa de hiperpolarización, donde estábamos todavía más abajo. Y observen que pues ahorita todavía no podemos trabajar porque se salieron todos los potasios, entonces la neurona va a tardar un ratito en otra vez decir, bueno, a ver, ya deja de correr potasios, deja tapada un rato las de sodio y hasta que se vuelvan a destapar y regresemos a este punto, entonces podrá volver a disparar la neurona. Y esto es precisamente lo que ustedes podrán ver en su simulación. Van a ver también diferentes comportamientos si ustedes empiezan a variar
la intensidad del pulso eléctrico, van a ver que si no rebasan un cierto valor umbral, este disparo nunca sucede. Eso lo pueden checar en el notebook. Si ponen corrientes todavía más fuertes, pueden cambiar incluso el tamaño de estos picos y pueden seguir jugando con la barrita, ¿no? A ver qué otros comportamientos logran simular.